Doctor Julio Santaella Castel, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación y también, antes de que otra cosa suceda, preguntarte cómo estás, cómo te sientes luego de esta experiencia con el COVID-19, doctor. Hola Ricardo, gusto platicar contigo. Pues te comento que afortunadamente mi tránsito por el COVID fue muy leve, fui prácticamente asintomático y desafortunadamente no todo mundo tiene la experiencia que yo pasé y pues han tenido pues, consecuencias incluso fatales, ¿no? Pero yo ya estoy con el COVID detrás. ¿Cómo concibes tu labor, especialmente en esta etapa que nos ha obligado a la reflexión, creo que a la mayoría de nosotros? ¿Cómo concibes tu labor al frente del INEGI? ¿Qué es el INEGI? ¿Es el gran espejo donde se mira el país, donde vemos realmente qué es lo que está sucediendo de forma prácticamente inmediata, cotidiana, doctor? Ricardo, mira, pues justamente la constitución de nuestro país dice que el INEGI y en realidad todo el sistema estadístico del país debe de dar evidencias que sean veraces, oportunas, pertinentes para poder tomar decisiones. Y esto es particularmente importante para la toma de decisiones en materia de política pública. Entonces, por ejemplo, en una etapa de pandemia como la que tenemos ahorita, pues tenemos que saber exactamente dónde estamos parados para poder tomar las decisiones adecuadas. Algo muy importante es que no podíamos estar durante esta pandemia en una etapa de obscuridad estadística y a ciegas estando tomando decisiones, ¿no? Y entonces es por eso que el INEGI tomó una serie de acciones para poder continuar con la oferta estadística a pesar de las limitaciones. Sabemos que no han parado de trabajar durante la pandemia y una prueba es el censo de población y vivienda que se llevó a cabo durante el mes de marzo en condiciones inéditas, entiendo, atípicas. ¿Cuándo habremos de conocer los resultados de cuántos somos y cómo vivimos a grandes rasgos, doctor? Mira, afortunadamente el censo en su etapa más importante se concluyó antes de que iniciara la emergencia sanitaria y por lo tanto pues tenemos información suficiente y adecuada para poder dar resultados hacia final de este año. En el mes de diciembre estamos esperando. Durante este periodo pues efectivamente, dado que hubo una prohibición para poder llevar a cabo entrevistas cara a cara, pues encontramos métodos alternativos, digamos, por vías remotas para poder continuando esta producción y difusión de información estadística. Y como habrá sido de tu conocimiento, pues llevamos a cabo algunas encuestas telefónicas precisamente para continuar calculando estos indicadores durante el periodo más difícil de los meses de abril, mayo y junio. Información, ahora sí que recién salida del horno del INEGI, el mismo día de hoy nos indica que hay un alza en la inflación a 4.05% y que es la más alta en 15 meses. ¿En qué medida esto es producto de la doble pandemia, la sanitaria y la económica, doctor? Pues yo creo, Ricardo, que este dato que dimos a dar a conocer hoy respecto a la inflación, el índice nacional de precios al consumidor, refleja cambios en los patrones de consumo que están ocurriendo en los hogares mexicanos durante este periodo. Evidentemente no podemos gastar o gastamos muy poco en algunas cuestiones de esparcimiento, en eventos culturales o deportivos. Y por el contrario, estamos gastando más en elementos que son directamente consumidos en nuestra casa, ¿no? Manteniendo la sana distancia y quedándonos en casa. En este sentido, pues lo que estamos observando son incrementos de mayor importancia en alimentos y bebidas que son tanto alcohólicas como no alcohólicas, y en alimentos que son incluso frescos, como frutas y verduras, que en este mes de agosto tuvieron un incremento importante, como también alimentos preparados, ¿no? Entonces, este tipo de configuración es lo que está poniéndole presión a la inflación durante estos últimos 4 o 5 meses. En cuanto a la otra gran preocupación, creo que de la inmensa mayoría de nosotros, que tiene que ver con el empleo,
¿Hay alguna evaluación por ahora sobre el índice de productividad laboral en la economía de México y sobre todo en cuántos empleos se han perdido y cuántos empleos se dice se están recuperando? Lo que está ocurriendo en el mercado laboral, Ricardo, ha sido inusitado totalmente. Exactamente durante el bimestre de abril y mayo que tuvimos el confinamiento prácticamente absoluto en el país, la Sí, gente se quedó en casa y salió del mercado de trabajo. Fue en este periodo donde 12 millones de personas que estaban ocupadas todavía en marzo lo dejaron de estar en abril y mayo. Lo que hemos estado observando nosotros es que conforme ha habido un incremento en la reactivación económica, se ha restablecido paulatinamente la movilidad, especialmente en junio y en julio. La gente está regresando al mercado laboral. Esto ha significado que cerca de 6, 7 millones de personas que habían dejado de estar ocupadas en abril hayan regresado. Sin embargo, todavía nos restan cerca de 5 o 6 millones de personas para alcanzar los mismos niveles de ocupación que teníamos en el mes de marzo. Aquí hay una serie de anécdotas muy importantes sí. y desgarradoras. Por ejemplo, en términos de trabajadoras, porque casi todas son mujeres, trabajadoras domésticas, típicamente en el 2019, principios de este año, teníamos 2.400.000 trabajadoras. Lo que tenemos ahora es un déficit de 800.000 personas que no han regresado a sus puestos de trabajo, ¿no? Y así está sucediendo, por ejemplo, en otras actividades económicas como son los restaurantes, los bares y este tipo de establecimientos, pues que no han podido reiniciar su actividad a plenitud debido a la pandemia precisamente. En este sentido, y abundando en lo que estás planteando, eh, se han manejado muchos datos muy diversos, pero se habla en términos generales de el drama, hablabas de situaciones dramáticas, el drama de 250,000 micro, pequeñas y medianas empresas de toda índole, fundamentalmente de carácter comercial, desde loncherías, papelerías, establecimientos de todo tipo. ¿Es irreparable el daño en estas empresas? ¿Cómo aprecian ustedes los efectos de la pandemia en estos pequeños y medianos negocios que además sabemos generan entre 70 u 80% de los empleos, 7 u 8 de cada 10 empleos en el país? Ricardo, justamente hace casi 2 meses dimos a conocer los resultados de los censos económicos del 2019. Ahí encontramos 6.4 millones de unidades económicas no agropecuarias en nuestro país. Son millones, millones de micronegocios, porque el 95% de estos establecimientos son micronegocios, ocupan menos de 10 personas. Y allí trabaja alrededor del 37% de la población ocupada que encontramos con Sí. los censos económicos. Ahora, lo que estamos haciendo en estos meses que restan del 2020 es regresar a campo y hacer un estudio de cuántos de estos millones de establecimientos sobrevivieron a la pandemia, cuántos desaparecieron y aquellos que hayan sobrevivido, a qué actividad o a qué giro económico se dedican ahora. Quizá antes eran una papelería y ahora en vez de vender papel y útiles escolares están vendiendo cubrebocas y gel sanitizante y otra serie de productos. Entonces, la Sí. economía mexicana seguramente fue sacudida en forma muy severa por esta pandemia. Ahora bien, a propósito de los estudios y de las tareas que se está imponiendo el INEGI, ¿cómo le van a hacer? Porque entiendo que en el paquete que fue entregado este martes a la Cámara de Diputados, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2021, el INEGI va a sufrir una reducción del 54,8% de su presupuesto para el próximo año. ¿Cómo le van a hacer para adecuarse a esta nueva realidad presupuestal cuando el INEGI realiza una actividad que no solamente es importante y significativa,
sino yo diría estratégica para poder entender la gravedad de una situación que seguramente no somos fatalistas, pero se va a prolongar durante muchos meses, años tal vez. ¿Cómo le va a hacer el INEGI para seguir siendo este espejo de la realidad mexicana con menos de la mitad del presupuesto con el que cuenta actualmente? Tienes razón, Ricardo. El anteproyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el 2021 incluye un monto que está sugerido para el INEGI de 7,746 millones de pesos. Esta es una reducción muy importante, como tú lo refieres, y esto me permite hacer dos comentarios importantes. Número uno, Sí. la reducción se explica porque este año 2020 tuvimos un presupuesto muy grande para poder llevar a cabo el censo de población y vivienda. Este censo de población y vivienda tiene actividades muy pequeñas el próximo año y no necesitamos un recurso tan cuantioso como el del 2020. Y el segundo comentario que quiero hacer es que estos 7,746 millones de pesos son apretados, pero suficientes para poder llevar a cabo, digamos, las tareas regulares que el INEGI viene llevando a cabo. Entonces, el compromiso es seguir manteniendo la oferta estadística durante el año 2021, no bajar ni la frecuencia, ni los estándares, ni las coberturas, de tal manera que nuestro país siga contando con información estadística y geográfica puntual y de alta calidad. Finalmente, doctor, sabemos que hasta ahora hemos contado con la ética y el compromiso con la verdad de parte del INEGI. Sin embargo, pues a veces los datos que arroja no son precisamente simpáticos para algunos sectores del gobierno, de los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal, qué sé yo, o para empresas. En fin, hay datos que de pronto son muy certeros, muy ciertos, pero incómodos. La pregunta que yo te haría es finalmente, ¿qué le dirías a quienes nos ven y nos escuchan? ¿Por qué podemos seguir confiando en que el INEGI, insisto, sea un espejo fiel, real, de la situación y de la realidad mexicana? Yo te respondería, Ricardo, diciendo que el INEGI se apega a dos mandatos muy importantes. Número uno, lo que nos manda la Constitución y nuestras leyes, dar información que sea veraz, que sea oportuna, que sea pertinente y que sea de alta calidad. Y también el INEGI se apega a los principios fundamentales de la estadística que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde dice que la información estadística tiene que ser recabada con profesionalismo y libre de influencias de algún interés, ¿no? Entonces, pues es por eso que pueden ustedes seguir seguros de que vamos a mantener estos estándares y que la información que estamos dando a conocer, pues va a ser verdaderamente, como tú decías, un reflejo, un espejo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Doctor Julio Santaella Castel, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, ha sido de verdad muy aleccionador escucharte, doctor, y nada más te reitero que este espacio, también por iniciativa tuya del INEGI, pues siempre estará abierto. Gracias, Ricardo. Es un placer haber platicado contigo. Un saludo. Gracias de nuevo, hasta muy pronto. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza en ese espacio, la confianza fundamental que espero sigamos teniendo todos en el INEGI, doctor. Así es, en eso estamos trabajando todos los días. Gracias, hasta la próxima, hasta entonces, hasta siempre.